del individuo, acabando con la clasificación de la persona humana y acabando con la subordinación de la persona humana frente al poder. Se dice que el constitucionalismo es el receptáculo de la libertad desde el punto de vista normativo, porque regula el poder público y establece la igualdad ante la ley. Si bien esa es la historia del constitucionalismo, otros autores, y a mí me gusta más este punto de vista, ven el nacimiento del constitucionalismo o el arranque del constitucionalismo moderno con la Constitución Política de los Estados Unidos. Porque la Constitución Política norteamericana de 1787, llevada a cabo en la Convención de Filadelfia, tiene el mérito de traducir en instituciones toda esa concepción ideológica que el constitucionalismo venía discutiendo. Y tiene un mérito adicional, dura hasta hoy día. Tiene más de 200 años preservando esas instituciones que recogió de una ideología que se venía discutiendo y que venía siendo objeto de una confrontación a lo largo de los siglos precedentes. Tenemos que recordar también qué es una constitución, porque a veces hablamos la constitución, y hay acepciones muy diversas para la constitución política del Estado. Para estos gobiernos autoritarios, la Constitución es un instrumento de asegurar el poder y de dominar a la gente, y eso no es una constitución. Hay que recordar que la palabra constitución viene del latín constituere, que quiere decir establecer, y que en origen, constitución quiere decir la forma de una cosa o de un individuo, y hasta cierto punto eso sigue siendo una constitución cuando hablamos del Estado. Pero recordemos a Aristóteles, que en su obra La Política decía que la Constitución tiene por objeto la organización de las magistraturas y la distribución de los poderes, las atribuciones de la soberanía. Al tratadista Posada, que nos dice que desde el punto de vista político la Constitución es una aspiración a la estabilidad y a la continuidad formal del Estado, y que desde el punto de vista jurídico es un régimen de ley del Estado. El tratadista Linares Quintana, en su Tratado de Derecho Constitucional, establece aproximadamente 20 tipologías de cómo se puede definir una Constitución. Y van todas alrededor, fundamentalmente, del concepto de que se trata de una ley fundamental o la ley suprema del ordenamiento jurídico, de que se trata de la ley que ha de organizar el Estado, el poder del Estado, que ha de garantizar la libertad y que al propio tiempo ha de limitar el poder frente al individuo. Si tomamos en cuenta esos 4 elementos, entonces tendremos que entender que desde el punto de vista filosófico, una Constitución requiere un mínimo de condiciones, que no son las que están viendo en sus constituciones los gobiernos que van en el camino del autoritarismo. Como condición esencial, requieren la condición de consenso, entendiendo por consenso el consentimiento de las partes o sectores que componen una sociedad. Una constitución en ningún momento puede ser una imposición. Una constitución no puede ser que el 55 o el 60 o el 70% de los ciudadanos le han ganado al porcentaje restante y por eso tienen el derecho de imponer sus condiciones en un texto constitucional, porque un texto constitucional es un instrumento para asentir, para dar crédito, donde todos ceden algo, pero donde al propio tiempo encuentran que hay algo que les están reconociendo. Y si leemos y recordamos El Federalista, esos artículos, esos diálogos que se producen en torno a la Constitución de los Estados Unidos, vamos a ver cómo la vitalidad, el esfuerzo, el verdadero mérito de los constituyentes de Filadelfia radica precisamente en encontrar un consenso. No eran pocos los problemas, no era pequeña la solución de desestructuración que tenían esos 3 estados previa a la Convención de Filadelfia. Era una situación de crisis, tal vez la más grande que ha vivido los Estados Unidos de Norteamérica, pero lo que se pudo lograr fue un consenso. Todos cedieron algo, pero todos encontraron que había ahí la posibilidad de defender algo que algo los representaba. Al punto
que personas como Hamilton, que se habían opuesto radicalmente a ese texto constitucional, terminaron constituyéndose en uno de los principales defensores una vez que el texto se había aprobado. Además de consenso, una constitución tiene que tener acuerdos mínimos. Este es un elemento que puede estar dentro del concepto de consenso, pero que yo quiero señalarlo por separado, porque esos consensos mínimos tienen que estar en función de la organización del Estado, en función de la limitación del poder, en función de la vigencia de la libertad y en función de las garantías. No es necesario que una Constitución establezca un conjunto de derechos declarativos que nunca se van a cumplir. El mejor ejemplo sigue siendo la Constitución americana, con su corta extensión y con ese contenido de acuerdos mínimos donde sin duda evitaron referirse a ciertos temas que en vez de generar consenso o acuerdos mínimos hubieran podido generar ruptura. A nadie le tiene que extrañar, en el caso que estoy dando como ejemplo, que el tema de la esclavitud no haya sido tocado en la Constitución de los Estados Unidos, porque era precisamente un tema que podía generar la ruptura y no permitir que se llegue al consenso. Además de aquello, la Constitución tiene que tener objetivos políticos, pero objetivos políticos que hagan al conjunto de la sociedad. No el objetivo de la perpetuación en el poder, no el objetivo de la elección indefinida o de la concentración y la centralización de la autoridad, como estamos viendo en algunos casos en la Latinoamérica autoritaria. Objetivos de unidad nacional, objetivos de reflejar y difundir valores y principios que hagan esa unidad nacional un Estado eficiente, la construcción de un Estado eficiente y fundamentalmente el tratar de evitar el conflicto a partir de ese instrumento que tiene que ser un punto de encuentro y no un punto de discordancia o de disputa como está sucediendo en algunos lugares de América Latina. Algunos datos técnicos sobre las constituciones para poder avanzar sobre el tema que nos ocupa. Cuando los tratadistas de derecho se ponen a clasificar las constituciones, hacen unas clasificaciones realmente extensas. Yo quiero referirme simplemente a dos o tres. Bounty, al comparar las constituciones de Francia y de Inglaterra, encontró que podía hablarse de constituciones escritas o no escritas, que en puridad más bien son constituciones codificadas y no codificadas, constituciones orgánicas o no orgánicas. En este caso, la de Francia y la de Estados Unidos son constituciones codificadas, están en un mismo cuerpo legal, pero la de Inglaterra, siendo una constitución escrita, está totalmente dispersa y es una constitución inorgánica o una constitución dispersa. Otra forma de clasificación que fue introducida por James Bryce es la de rígidas y flexibles, y es tal vez la más